En los Juegos Olímpicos se desataron las críticas contra las boxeadoras de Argelia Iman Khelif y la taiwanesa Lin Yuting. Ambas pasaron a semifinales en París 2024, a pesar de que en el Mundial de Boxeo de 2023, que se realizó en Nueva Delhi, la Asociación Internacional de Boxeo las descalificó por no cumplir las reglas de elegibilidad. Esto desató una oleada de noticias falsas ahora en las justas, en las que las acusaban de ser mujeres transgénero. Pero más allá de eso, ¿cómo se mide qué tan femeninas son o no las atletas? ¿Tienen alguna ventaja estas dos boxeadoras frente a otras mujeres? ¿O se trata de una guerra cultural con fines políticos, como afirma el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach? Ese es el debate de hoy en France 24. Para ello nos acompañan dos expertos en la materia. La primera nos acompaña desde Valencia, España. Se trata de Núria Gregory Flor. Ella es enfermera, doctora en Antropología Social y Estudios de Género, experta en intersexualidades, con numerosos artículos que analizan la gestión médica y social de las intersexualidades. Y desde Madrid nos acompaña Jonathan Ospina, profesor de la Universidad de Valladolid, experto en temas de género en el deporte olímpico. Gracias a los dos y bienvenidos a este espacio, una bienvenida que extiendo a toda nuestra audiencia. Ustedes pueden dejar los comentarios en las redes sociales con el hashtag #ElDebateF24. También pueden escucharnos a través de Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Núria Gregory Flor, gracias por acompañarnos. Un agradecimiento que le doy una vez más. Comencemos por explicar en qué consiste esta polémica que se ha desatado en contra de las dos boxeadoras mencionadas. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Y bueno, antes de hablar de qué consiste, yo diría que no es la primera vez que pasa. Quiero decir, esto es una cuestión que a goteo en cada competición de alto rendimiento se va destapando, sobre todo de aquellas atletas, siempre mujeres, que resultan sospechosas de estar, digamos, metiéndose en pruebas de mujeres y sospecha de ser hombres, ¿no? Entonces, realmente, cuando se destapa toda esta polémica, yo creo que lo primero que nos llama la atención es las palabras de la compañera que Carini, cuando dice, bueno, digamos, yo creo que primero de todo la actuación, ¿no?, de Carini en ese momento, pues se puede pensar que fuera como una persecución orquestada, ¿no?, precisamente por los antecedentes que teníamos de Nueva Delhi. Pero en cualquier caso, ese tipo de comentarios, ¿no?, por parte de compañeras que se les da mucho protagonismo en las redes sociales y que normalmente hablan de la masculinidad, de que era un hombre, de que no podía, de que me podía hacer daño, de la fuerza que tenía, realmente vienen por parte de compañeras que están al mismo nivel, digamos que compiten por el mismo medallero, con lo cual no se da pie a hacer una valoración de estas cuestiones desde un debate científico, sino desde esa subjetividad, ¿no? Esto destapa una serie de un boom de prejuicios, un boom bueno, todo lo que supone este escrutinio público, esta humillación, este acoso brutal, que además aprovecha la extrema derecha precisamente para difundir y para alimentar los discursos de odio, que parece que estos casos pues son fantásticos para que se vuelva a repetir una y otra vez. Y precisamente vamos a analizar aquí en el debate de France 24 cómo la extrema derecha ha explotado lo que usted llamó este boom de críticas. Pero antes quiero darle también la bienvenida una vez más a Jonathan Ospina. Jonathan, desde la ciencia, como lo plantea Núria, ¿qué es lo que es o qué son los test de elegibilidad y por qué las dos boxeadoras habían sido descalificadas el año anterior? Jonathan. Hola María Clara, sí, una vez más con ustedes, France. Elegibilidad. Hola. Sí, adelante, lo escuchamos. Ya, te decía que bueno, los test de elegibilidad no son otra cosa que pruebas que se realizan o que se han venido realizando sistemáticamente desde la década de los años 60, evolucionando a lo largo del tiempo, pasando por pruebas
tan denigrantes como hacer desnudar a las mujeres, a todas las mujeres que competían en unos Juegos Olímpicos o en competiciones internacionales frente a un panel de expertos, pruebas que no eran nada científicas, pasando por posteriormente pruebas cromosómicas, cromosomonales, a lo que hoy en día tenemos, que afortunadamente no son pruebas completamente sistemáticas, sino que se realizan bajo sospecha, tal cual lo explicaba Nuria anteriormente, y no dejan de ser pruebas hormonales. Están buscando los niveles de testosterona en sangre de las mujeres, viendo si están dentro de un rango que, según algunos organismos internacionales, han denominado rangos masculinos, pero que es algo que también podríamos debatir, ¿no? Realmente cuáles son los rangos femeninos y masculinos de la testosterona, ya que no son rangos estancos, ni mucho menos, sino que son rangos que están en un continuum y que muchas veces hay solapamiento entre esos rangos. Entonces, por reducirlo o por sintetizarlo, las pruebas de elegibilidad que se aplican única y exclusivamente a las deportistas mujeres, nunca en ningún caso, en ninguna de las épocas se ha aplicado a los hombres, son pruebas médicas para asegurar que las mujeres encajan dentro de los estándares o dentro de la dicotomía femenino-masculino, ya que el deporte entiende el sexo o el género única y exclusivamente como dos categorías, nada más. Esas son las pruebas de elegibilidad. Usted mencionó dos pruebas que se han hecho a lo largo de la historia, que son las de cromosomas y los niveles de testosterona. Pero en este caso de las boxeadoras, finalmente no se conoce qué prueba de elegibilidad se les practicó y tampoco se conoce a ciencia cierta, aunque ha habido rumores en redes sociales y en medios de comunicación incluso que señalan a la argelina de tener cromosomas XY. Nuria, finalmente esto es un dato científico que se conoce a ciencia cierta y en caso tal de tener cromosomas XY, ¿qué significaría para una deportista mujer tenerlos? Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría llamar la atención del derecho a la historia clínica y a la privacidad de datos clínicos. Lo que me sorprende es que estos datos que tienen que ver con la propia historia clínica de una persona hayan trascendido. Eso, para empezar, se ha vulnerado uno de los derechos básicos fundamentales, que es el de la privacidad a datos clínicos y a datos de su salud. Eso para empezar. Y luego es muy curioso porque se está jugando con dos elementos, ¿no? Los elementos de sus cromosomas y los elementos de un hiperandrogenismo que para nada cuestionaría el hecho de que fuera una mujer. En cualquier caso, el tener cromosomas XY cuestionaría el hecho de ser mujer. Bueno, pues si nos retrocedemos años atrás, en los años 60, cuando la prueba del verdadero sexo era el sexo cromosómico, como le sucedió a la atleta española María José Martínez Patiño, fue descalificada precisamente por tener cromosomas XY. En ese momento no se llegaba más allá de las pruebas, digamos, de andrógenos, ¿no? De la testosterona. Sin embargo, es curioso porque en muchas de las personas con rasgos, con una diferencia sexual atípica, que tienen cromosomas XY, es decir, hay mujeres XY. En el caso, por ejemplo, de María José Martínez Patiño y el de muchas que ha trascendido a prensa, y Iman Khelif también tendría cromosomas XY, según ha trascendido, fijaos que tendría María José un tipo de insensibilidad a los andrógenos, o sea, es cromosomas XY, que típicamente se entiende que serían varones, pero sin embargo sus células no reconocen los andrógenos. ¿Eso qué significa? Que María José, igual que muchas mujeres XY, se han desarrollado típicamente como mujeres. Y es más, si se presupone que la testosterona da ventaja competitiva en competición, María José y otras atletas no es que no tuvieran ventaja competitiva, sino que tienen desventaja competitiva, porque cualquier mujer típica tendrá más efecto la testosterona en ella, sus células la reconocen, pero estas mujeres no. Con lo cual, fijaos qué locura esto de la valoración en función de los cromosomas o en función de las hormonas, cuando realmente el sexo es algo mucho más complejo y lo que da ventaja competitiva es muchísimo más complejo. Sobre la testosterona habría mucho que hablar, porque por sí sola no hace nada. Habría que ver los receptores que tienen las células, si son funcionantes, si no son funcionantes, si se mide la testosterona o libre o no. Es decir, una cantidad de cosas que no trascienden a la luz y, sin embargo, sí que tienen un peso mediático en su destrucción, básicamente. Y quiero también que aclaremos varios conceptos que han salido a la luz precisamente en medio de estas críticas falsas. ¿Cuáles son las diferencias, Jonathan, entre hiperandrogenismo, intersexualidad y transgénero?
Bueno, para empezar, la intersexualidad, como seguramente Nuria me puede corregir, es un término que nosotros lo llamamos, es un término paraguas que recoge diferentes anomalías, que a mí me gusta ponerlo entre comillas, porque en realidad no son anomalías, sino diferencias del desarrollo sexual de las personas, que pueden ser de tipo hormonal, gonadal, cromosómico, y que pueden existir múltiples anomalías o diferencias del desarrollo sexual. Eso es lo que sería una intersexualidad, que es donde podría encajar el hiperandrogenismo, que son única y exclusivamente altos niveles de testosterona en sangre en las mujeres producidos naturalmente por múltiples razones. Pueden ser por poseer cromosomas XY, por poseer un ovario poliquístico o por alguna otra razón. Entonces, el hiperandrogenismo encaja dentro de ese concepto intersexualidad. Y posteriormente la transexualidad, que es lo otro que me preguntas, María Clara, no es otra cosa que es algo que una persona no se siente identificada con el sexo que se le asignó al nacer. Es decir, una persona que nace hombre, pero que no se siente por diferentes cuestiones sociales, culturales, hormonales, entre otras, identificada con ese sexo que se le asignó al nacer, decide hacer esa transición, es decir, esa reasignación, ya sea hormonal o reasignación de sexo, a adecuarse al sexo sentido y al sexo vivido. Eso es lo que es la transexualidad. Y quiero preguntarle, Nuria, ahora usted mencionaba anteriormente que tener altos niveles de testosterona no implicaba necesariamente que estas atletas tuvieran alguna ventaja sobre otras deportistas. ¿Por qué es esto? Usted mencionó que también habría que analizar, por ejemplo, cuánta testosterona recibe cada una de las células, pero más allá de esto, ¿hay o no una ventaja de estas boxeadoras sobre otras atletas mujeres? El caso concreto de estas personas es que realmente no lo vamos a saber, ni siquiera deberíamos saberlo. Quiero decir, estas mujeres compiten en las pruebas en las cuales son legítimas compitiendo y no tendríamos por qué saber más allá de sus niveles o de los rangos, pero en cualquier caso se sobreentiende que los han superado. Pero lo que quería decir es que por sí misma la testosterona ofrece una ventaja a determinados niveles, pero por sí sola no sería suficiente. Es decir, hay muchas más características y más rasgos físicos que ofrecen ventaja. Sí que es cierto, y yo lo digo además desde el ámbito de las ciencias sociales, quizás el peso que se le ha dado a la testosterona socialmente. O sea, la testosterona realmente podemos decir que se le atribuyen casi superpoderes, ¿no? Es como si solo una persona quizás fuera capaz de inyectársela y ya empezar a ganar un medallero, ¿no? Es decir, incluso se ha justificado o sea, se ha utilizado la testosterona o justificar que, por ejemplo, un hombre tiene altos niveles de testosterona, incluso para justificar agresividad, violencia física. Es decir, se habla de testosterona de tal manera que parece que sea una molécula omnipotente que desarrolla musculatura, energía, deseo, ánimo, humor y realmente hay muchos más elementos que definen la ventaja competitiva. Ese es uno de los puntos que creo que sería el momento de revisar, es decir, qué tipos biológicos definen ventaja competitiva en cada deporte y ampliar el debate y complejizarlo porque realmente se ha llegado a unos niveles de reduccionismo que nos está enfrentando incluso a las propias feministas. Y sin profundizar en ese reduccionismo que usted denuncia, Nuria, sí quiero preguntarle, usted anteriormente dijo que se había violado el derecho a la privacidad de la historia clínica. Sin embargo, a ciencia cierta públicamente no se conoce ni siquiera cuáles fueron las pruebas a las que se sometieron a estas boxeadoras. ¿Por qué dice usted entonces que se violó esa privacidad? Lo digo porque si todo esto se está difundiendo, esta información, es porque en teoría se sabe y ha trascendido. Pero ¿se sabe realmente o son bulos? Eso es lo que no sabemos. Si fuera verdad, se ha violado la intimidad de historia clínica. No debería haberse nunca debería haber trascendido y debería tener las consecuencias penales para quien lo haya hecho. Pero bueno, no sabemos, realmente no sabemos si es cierto. No sé si Jonathan está de acuerdo.
Y ya le voy a preguntar no solo por esto a Jonathan y escuchar también su réplica a Nuria, sino agregarle también esa posición de las boxeadoras que se enfrentaron a la argelina Iman Khelif y a la taiwanesa Lin Yuting. Por ejemplo, la italiana que ya mencionó Nuria, que fue la primera que compitió con la argelina y con el caso con esa victoria de 46 segundos por nocaut por parte de la argelina, fue que se dispararon estas críticas. Al finalizar el combate, la italiana Angela Carini salió diciendo que ella había entrenado con su hermano toda la vida boxeo y que nunca había recibido golpes tan fuertes. Y recientemente en los cuartos de final, cuando la taiwanesa Lin Yuting venció también a la búlgara Svetlana Staneva, ella hizo un signo cruzando los dos dedos en señal de X, como diciendo: yo sí soy una mujer porque tengo cromosomas XX. Jonathan, ¿cuál es la respuesta que ustedes les dan, sobre todo desde la ciencia, a estas competidoras? Bueno, antes de recoger esta pregunta concreta, sí me gustaría añadir algo a la pregunta anterior que le habías planteado precisamente a Nuria acerca de los niveles de testosterona y lo que Nuria hablaba sobre la testosterona, que se considera como la hormona mágica, ¿no?, en el deporte. Actualmente, en el rendimiento deportivo se está centrando efectivamente todo a los niveles de testosterona, pero yo siempre hago una pregunta: ¿realmente quién puede cuantificar cuánto aporta los niveles de testosterona o la testosterona per se al rendimiento deportivo? No podríamos hablar de otras cuestiones, como por ejemplo, bueno, no solamente es la testosterona, no solamente es el entrenamiento, no solamente es la alimentación, el apoyo económico, las instalaciones deportivas, el apoyo social, el apoyo gubernamental, entre otras muchas cuestiones que meten y aportan precisamente a ese resultado deportivo. Entonces, es un debate que desde la academia y desde la ciencia hay mucha literatura que está en contra precisamente de este factor único y determinante o factor milagro para clasificar a las deportistas en este caso concreto, que no tiene consistencia, porque si tuviéramos que hablar de la testosterona como hormona mágica, tendríamos que clasificar también a los hombres, ¿no?, por niveles de testosterona, ya que en un hombre perfectamente los rangos pueden variar desde 1 nanomoles por litro en sangre hasta 30 o más nanomoles por litro en sangre. Entonces ahí habría un abanico para crear X o múltiples categorías. Pero en relación a los combates y a las manifestaciones públicas, no solamente de la deportista italiana y del mensaje que transmitió a la deportista búlgara Svetlana, pues no dejan de ser reivindicaciones un poco, para mi concepto, un poco artificiales, ya que ellas obviamente están en una competición de mucha repercusión internacional, se agarran a esto que se ha creado, a esta polémica artificial que la llamo yo, precisamente para defender su posición. Yo, de cierta manera, pues no comparto las declaraciones públicas en ese momento y que la deportista italiana se retirara haciendo estas declaraciones, porque al final, bueno, conoce la historia, sabía qué oponente se iba a enfrentar. La deportista argelina está en el circuito internacional por aproximadamente más o menos una década, por ende ya conocía su recorrido, al igual que la deportista búlgara. Entonces, también las entiendo porque tienen ganas, tienen ansias de reconocimiento y de llegar a tener esa medalla de oro, pero obviamente se están aferrando a una polémica completamente artificial, que no tienen ninguna evidencia y, como Nuria lo decía, no ha trascendido y nunca sabremos si es verdad o es mentira, porque ya sabemos lo que hay detrás, ¿no?, de la Federación Internacional de Boxeo, esa lucha interna o ese desprestigio que sufre ante el Comité Olímpico Internacional y ese no reconocimiento por parte del Comité Olímpico Internacional, que ha traído pues esa línea de acontecimientos poco deseables, como precisamente esa descalificación que no ha sido reconocida, posteriormente la pérdida de confianza a la asociación, y lo último, que es como para rizar el rizo, ¿no?, es que anuncien un premio económico a la deportista italiana de manera simbólica de $50.000, que también sigue alimentando esas teorías de una polémica completamente creada, desarrollada precisamente para desprestigiar a las deportistas y desprestigiar a la competición internacional.
Y antes de profundizar en esa pugna que tiene la Asociación Internacional de Boxeo con el Comité Olímpico Internacional, quiero hacer una rectificación gracias a la información que me pasa mi jefe de edición, Laura Garzón. La italiana no cayó por nocaut, sino que ella decide retirarse ante los golpes fuertes que le propina la argelina. Jonathan, pero antes de continuar con este tema, quiero que volvamos sobre un punto que usted mencionó. Ambos hablaban de la testosterona como esta fórmula mágica de la superfuerza que supuestamente dota a los deportistas de capacidades extraordinarias. Siendo así, Jonathan, ¿por qué a los hombres jamás se les ha hecho esta prueba de elegibilidad y si ellos también no deberían ser sometidos? Bueno, aquí yo lo intento explicar desde varias perspectivas, ¿no? Lo primero es aquella perspectiva histórica de cuando nacieron las pruebas de elegibilidad en la década de los años 60, que nacieron por el falso rumor de que se estaban enmascarando hombres o que se estaban intentando que hombres compitieran en las competiciones femeninas para ganar medallas en una época de Guerra Fría, donde una victoria deportiva era entendida como una victoria de una de las dos partes de la batalla, ¿no? Del bloque soviético y del bloque occidental. Eso ha trascendido y se ha mantenido en el tiempo, pero también hay algo de paternalismo, de sexismo y de otras cuestiones, porque siempre ha sobrevolado de que una mujer nunca puede llegar a niveles de hombre. Un hombre siempre va a poder llegar a niveles de mujer y siempre va a poder ganarle. Y siempre se ha penalizado precisamente en este caso a las deportistas extraordinarias que sobresalen en las competiciones deportivas, porque si fuese la hormona determinante o la hormona que garantiza el éxito deportivo, por el camino hemos encontrado diferentes deportistas que a ciencia cierta, porque ellas mismas lo han llevado ante tribunales internacionales, conocemos que son atletas hiperandrogénicas, es decir, que tienen altos niveles de testosterona producidos naturalmente, pero que en los resultados deportivos no se manifiestan, como es el caso de la atleta india Dutee Chand, que es una atleta legalmente reconocida como mujer, que tiene un hiperandrogenismo claramente identificado, reconocido por ella misma y por las diferentes instancias internacionales, que compite en unos Juegos Olímpicos como son Río 2016, Tokio 2021, que compite naturalmente sin rebajar químicamente sus niveles de testosterona y que no logra conseguir pasar ni siquiera a pasar de las rondas clasificatorias de Juegos Olímpicos en Río 2016 y Tokio 2021. Por ende, como vemos, no es un factor único y determinante, aunque esto deja de ser un caso anecdótico, no podríamos tratarlo como una evidencia última. Pero lo que sí quiero concretar es que efectivamente cuando una deportista es extraordinaria y aparte de eso tiene una característica intersexual, pues se penaliza, pero hay otras ventajas naturales que en vez de penalizar se premian, ¿no? Como puede ser diferentes síndromes, como puede ser el síndrome de Marfan, la acromegalia, entre otras cuestiones, o la modificación del gen AC3TN3. Bueno, creo que me he equivocado, pero bueno, es este gen que es el gen de la fuerza, que esto puede asegurar un 2 o 3% de ventaja sobre otras personas, pero esto no se llega a medir. Entonces, ahí está el debate. ¿Por qué unas ventajas naturales se premian o se exponen públicamente como un deportista de éxito y otras ventajas naturales, como podría ser la producción natural de testosterona, se penalizan públicamente y se vapulean a las deportistas? Usted mencionaba que esa pugna de vieja data entre el bloque soviético y el bloque occidental todavía se refleja un poco en los Juegos Olímpicos. Quizás esta pugna también, Nuria, está reflejada entre esa pelea que tienen la Asociación Internacional de Boxeo y el Comité Olímpico Internacional, porque mientras la Asociación de Boxeo insiste en que estas dos deportistas no debieron haber concursado y critica al COI por permitirlo, el comité dice que se trata de una guerra cultural impulsada por Rusia. ¿Qué hay detrás de esta pelea? Y sobre todo recordemos que desde el 2019, con ratificación en 2023, el COI le retiró el reconocimiento a la Asociación Internacional de Boxeo, por lo cual la IVA, por sus siglas en inglés, no pudo organizar las competiciones de boxeo ni de los Olímpicos de Tokio 2020 ni ahora de París 2024 y incluso el boxeo podría dejar de ser un deporte olímpico en los Olímpicos del 2028 si la IVA no se reformula y se crea una nueva asociación. ¿Qué hay detrás de esta pugna entre la IVA y el COI?
Nuria, Bueno, adelante. yo no sé, sí, no sé si Jonathan respecto a las instituciones tiene más conocimiento, seguramente sí, yo no podría dar más datos. Yo desde luego, desde una mirada compleja, ¿no? que aleja el objetivo sobre estas atletas y que mira realmente lo que está pasando a nivel macro, evidentemente se ven instituciones con intereses, con líderes con ideologías distintas que están aprovechando esta situación para ir más allá de estas cuestiones, ¿no? Por lo tanto, yo creo que más allá de darles, de alimentar a la bestia, como diría yo en este caso, creo lo que hace falta es una reflexión seria, tal como se pueden hacer en programas de este tipo, en el que se plantee la necesidad, precisamente por lo que comentaba Jonathan, de que esa ventaja competitiva, más allá de los rasgos biológicos, de ese sexo, ese dimorfismo sexual que se entiende como dos cosas distintas entre hombres y mujeres, sino que estemos todo el mundo en un espectro, más rasgos competitivos que existen en que nos dan ventaja competitiva. Entonces, quizás el reto es plantearnos eso. O sea, ¿por qué la segregación por sexo, por una idea de sexo que tenemos, es incuestionable? ¿Por qué la vigilancia de las fronteras del sexo se ha realizado exclusivamente en mujeres? ¿Por qué aquellos hombres que tienen rasgos biológicos superiores, que producen variaciones genéticas que dan superioridad en determinadas pruebas, son fenómenos? Hay documentales sobre el hecho de que su cuerpo es diferente y se les aplaude. Y sin embargo, las mujeres, precisamente aquellas que no representan una feminidad típica, porque se persigue la masculinidad en mujeres, se persiguen los rasgos andróginos, ¿por qué a estas se les expulsa? O sea, realmente el sexismo y el racismo todavía sigue completamente vivo dentro de las instituciones deportivas. Entonces, realmente una ciencia con científicos, con profesionales que hagan una ciencia, que hagan unas investigaciones libres de eso, ¿no? de sesgos de género, y que puedan hacer una ciencia objetiva, neutra realmente, y no las que estamos escuchando por parte de algunos científicos que están hablando también por parte de estas asociaciones en medios, y que por el hecho de que sean científicos, de que sean médicos, directamente no se les cuestiona. Es decir, por el hecho de que el señor Ioannis Filipatos diga que la medicina es conocimiento y no es opinión, y que diga que no son mujeres, directamente por ser médico se les aplaude, esa neutralidad científica se sobreentiende, y bueno, y palabra de ciencia, o sea, estamos hablando de una ciencia prejuiciosa, con intereses, y que realmente no tiene una ciencia neutra, sino que está llena de desigualdades de género y de sesgos de género. Ese es el paso, yo creo, que habría que superar. Realmente, estudiar realmente qué ventajas competitivas tiene cada deporte, y sobre todo pensar que los rasgos físicos, sin una habilidad técnica, sin una estrategia o sin una fortaleza mental, no son nada. Usted habla entonces de que hay una ciencia prejuiciosa que está defendiendo unos intereses. Jonathan, ¿usted comparte esa visión y cuál es esa pugna que hay entre la Asociación Internacional de Boxeo y el Comité Olímpico Internacional? ¿Por qué sus criterios científicos no coinciden? Bueno, yo no podría especular a razón de ser de cuál es la pugna, porque realmente no tengo verdad acerca de ello. De lo que sí puedo decir es claramente lo que se viene publicando, ¿no? Que son unas contradicciones entre dos organismos internacionales. Uno, que está carente de credibilidad, no solamente porque se le ha retirado el reconocimiento por parte del Comité Olímpico Internacional, sino que, como muy bien usted lo mencionaba, ha sido ratificado por el Tribunal de Arbitraje Deportivo en el año 2023 ese retiro del reconocimiento por parte del COI a la IVA, sino un comunicado extraordinario que ha hecho el Comité Olímpico Internacional al día siguiente de surgir la polémica, en el cual ratifica efectivamente todo lo que se ha venido conociendo. Está claro que algo hay, está claro que hay una pugna por poder, y hay una guerra, no sé si cultural, ideológica, o más bien precisamente de eso, de poder, porque los acontecimientos lo han ido demostrando, ¿no?
esos falsos mensajes que han ido calando en la ciudadanía a través de las redes sociales, de chats, entre otras cuestiones, y posteriormente ese ofrecimiento económico que hacen a la deportista a base de qué, ¿no? No entiendo si una asociación que no tiene reconocimiento, a base de qué va a premiar a una deportista que decide retirarse por mutuo propio de una competición internacional porque le ofrecen $50.000. Entonces, está claro que hay algo. No sé qué hay, porque no puedo especular al respecto, pero según lo que se conoce, podríamos concluir que hay algo. Y con relación a todo esto que nosotros venimos planteando y que venimos desarrollando y recogiendo un poco de las cuestiones que mencionaba Nuria, y la pregunta que haces, María Clara, acerca de si hay una ciencia prejuiciosa o no, pues lo que podemos nosotros deducir, concluir o simplemente sintetizar a lo largo de todo esto es que, como empezó Nuria la intervención del programa, no es la primera vez que sucede. Esto viene sucediendo desde la década de los años 1960, que ha ido evolucionando, que se han tenido que retrotraer normativas, que se han tenido que retrotraer decisiones, que se han tenido que restituir licencias federativas, que se han tenido que volver a permitir a deportistas que han vapuleado, que han expuesto públicamente a que vuelvan a competir, pero sin reparar el daño que se les había hecho. Hemos conocido diferentes científicos que han pedido públicamente que no se utilicen estas pruebas para descalificar a mujeres de las competiciones deportivas porque no están creadas ni diseñadas precisamente para estos fines, y que aunque estuvieran creadas y diseñadas para estos fines, hay muchas otras cuestiones laterales o colaterales que podrían decidir realmente qué es una ventaja competitiva. Nosotros a día de hoy, vuelvo a insistir, no podemos identificar claramente qué es una ventaja competitiva. Muchas cosas son ventajas competitivas, ¿no? Insisto, el equipamiento médico, el apoyo económico, el apoyo social, la buena alimentación, la suerte, la climatología, entre otras cuestiones. Entonces, más que una ciencia, por decirlo exacta, lo que sí deberíamos ser muy cuidadosos en el momento de reglamentar, en el momento de hacer estas normativas, en el momento de suspender o de prohibir la participación de deportistas, es pensar qué hay más allá, ¿no? ¿Qué hay más allá? ¿Qué va a suceder en el futuro? ¿Qué va a suceder con estos deportistas? Porque ahora mismo la Asociación Internacional de Boxeo, la IVA, y el Comité Olímpico Internacional tienen en medio a dos deportistas que, una vez que se acaben los Juegos Olímpicos, nadie se ha preguntado qué va a pasar con ellas. ¿Alguien se ha preocupado qué va a pasar con ellas? Nadie. Usted ha mencionado precisamente... ¿El Comité Olímpico continuará? Claro, usted ha mencionado precisamente que no son las primeras deportistas en enfrentar esto, y usted conoce bastante de cerca el caso de la velocista española María José Martínez Patiño. Ya le voy a preguntar al respecto, pero Nuria, antes quiero aprovechar que usted mencionó que esto ha sido aprovechado por la extrema derecha y grupos de extremas derechas diferentes de distintos países. Incluso Matteo Salvini, el líder de Liga, el partido de extrema derecha de Italia, afirmó antes del combate entre la argelina y la italiana que la boxeadora italiana iba a competir, y esto lo cito entre comillas, contra una boxeadora trans, y que esto era una bofetada a la ética del deporte, a la credibilidad de los Juegos Olímpicos, y hacía un llamado a que cesaran las locuras de la ideología. ¿Qué le responde usted? Bueno, es un poco más de lo mismo. Estos enfrentamientos los vamos escuchando permanentemente. Todos son expertos en deportes, son expertos en todo lo que tenga que ver con cuestiones trans, con cuestiones intersex, con una confusión absoluta, cruzando cuestiones que tienen que ver con la identidad de las personas, con lo que tiene que ver con su desarrollo sexual o con sus características sexuales, y al final realmente es vergonzoso. O sea, realmente lo que da vergüenza es que se le dé legitimidad a estos discursos y que estos dirigentes ocupen precisamente estos puestos. Realmente no aporta nada nuevo, simplemente es un poco la misma tristeza que provoca escucharlo una y otra vez, y sobre todo el daño y los cadáveres que está sembrando estas políticas.
Y precisamente es imposible saber qué va a pasar concretamente con las boxeadoras Iman Khalif y Lin Yu-Ting. Pero, Jonathan, ¿qué puede reflejarse del caso que vivió María José Martínez Patiño y si puede explicarnos un poco más de eso? Como bien explicabas, tengo un pleno conocimiento del caso de María José Martínez Patiño, porque no solamente me ha acompañado en mi carrera académica, sino que la ha seguido de cerca. Ha sido directora de la tesis doctoral que pude realizar en el año 2017 y puedo decir, comentándolo con ella durante estos días, es que es un caso que podríamos decir que es calcado, ¿no? María José, en el año 1985, los titulares de prensa, recuerdo, porque lo he tenido en mis manos, un titular del diario El País en el año 1985, La Patiño es un hombre. Se le conoce popularmente como La Patiño por su apellido. La Patiño es un hombre. Acusación exactamente igual que ha sucedido con Imani Khalif. A María José, al regresar de Japón de la Universidad de Kobe, pues se le retiró el apoyo económico, el apoyo institucional, el apoyo social se le vino en contra, tuvo que exiliarse para al menos poder seguir entrenando y seguir haciendo una vida normal, porque en Madrid, en España, no podía hacerlo. Y básicamente lo que está sucediendo con Imani Khalif, que bueno, no ha sido retirada de competición en estos Juegos Olímpicos, pero se le ha acusado exactamente igual de lo que ha pasado con Imani Khalif. Es muy triste que un padre, el padre de esta boxeadora, tenga que salir en los medios de comunicación internacionales intentando probar con fotos, con partidas de nacimiento, con vídeos, con múltiples pruebas para probar que su hija es una mujer. No sabemos qué va a suceder una vez ella consiga, bueno, tiene medalla ahora mismo asegurada, una vez que consiga medalla y regrese a su país. Tenemos que tener en cuenta también las cuestiones culturales y sociales en las cuales vive precisamente Khalif, ¿no? Que es un país musulmán del norte de África, el país como es Argelia, un país en el cual no se reconoce ningún derecho a la comunidad LGTBI, y que incluso está penado y que está castigado y perseguido. Yo no podría asegurar qué va a pasar. Espero que no haya una respuesta social como la que ha habido en casos anteriores, o que la deportista sepa sobreponerse, ¿no? Ella misma ayer, creo recordar que bajo del ring, ha dicho que ha tenido que pelear más abajo, ha tenido que pelear más abajo de los rines que encima del ring, ¿no? Lastimosamente se nos acaba el tiempo, entonces debo interrumpirlo. En efecto, Khalif pidió que cesara el acoso contra los atletas y dijo: esto puede destruir a las personas, puede matar los pensamientos, el espíritu y la mente. Yo quiero hacer una claridad: la razón por la que no invitamos en este debate a personas que defendieran esa postura, por ejemplo, como la de Matteo Salvini, es porque queríamos profundizar en los datos científicos fácticos para evitar falsas informaciones y profundizar una polémica que es bastante amplia, sino que queríamos mostrarle los datos, y por eso le agradezco a Nuria Gregory Flor y a Jonathan Ospina por hacerlo de manera tan profesional, y gracias también a nuestras productoras Laura Garzón y Tania Herrera. Ustedes vean más en france24.com.